Hola estudiantes, soy el profesor Leonid López y en esta oportunidad vamos a desarrollar la sexta práctica dirigida de tu ciclo semestral virtual San Marcos. Bien estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver la primera parte, ¿no?, de identidades trigonométricas fundamentales, que consta de identidades de cociente, identidades recíprocas, identidades pitagóricas y algunas aplicaciones que tienen las identidades pitagóricas. Muy bien, entonces eso vamos a ir viendo, estudiantes, en el desarrollo de esta sexta práctica dirigida. En el caso del problema 1. En el caso del problema 1, estudiantes, nos dice lo siguiente, ¿no? Si la tangente de x es la raíz cúbica de 5, calcule el valor de 3 seno cubo de x más 2 coseno al cubo de x sobre seno cubo de x menos coseno cubo de x, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestro dato y acá tenemos lo que nos están pidiendo. Muy bien, entonces vamos a desarrollar. A ver, veamos. Tenemos lo que nos piden, ¿no? Que es esta expresión, 3 seno cubo de x más 2 coseno cubo de x, seno cubo de x menos coseno cubo de x. Esto es lo que nos están pidiendo, que está en términos de seno y coseno. Y tenemos como dato la tangente de x. Ya está. Ahora, ten en cuenta que necesito seno cubo, coseno cubo, ¿no es cierto? Para poder relacionar, ¿no?, acá esta expresión que me están pidiendo. Entonces, a esta tangente lo vamos a elevar al cubo. ¿Por qué? Aparte que, ¿no?, aparte está pues el hecho también de, ¿no?, al momento de elevar al cubo, esta raíz cúbica se va a ir, ¿sí o no? Entonces, aparte de ello, también me va a aparecer tangente cubo y eso me permite hacer seno entre coseno, ¿sí o no? Entonces, de acá hay que tener en cuenta las identidades de cociente, ¿no? La tangente, si usted recuerda, era seno entre coseno y la cotangente era coseno entre seno. Estos eran nuestras identidades de cociente, ¿sí o no? Si yo tengo tangente cubo, quiere decir que eso lo puedo poner como seno cubo entre coseno cubo. Y eso igual a 5. Y de acá ya tengo entonces el seno cubo de x, que va a ser 5 veces coseno cubo de x. Entonces, en esta expresión, ¿no?, que me están pidiendo, mira, acá hay seno cubo de x. Voy a reemplazar por 5 coseno cubo de x. Si reemplazo, arriba y abajo ya puedo realizar las operaciones, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar precisamente donde nos están pidiendo. Nos piden esta expresión. Y acá lo tienes de rojo, sobre todo para ver que ahí es donde vamos a reemplazar. Reemplazando en esta expresión que nos están pidiendo. Es 3 veces, y ahí dejo un espacio porque ahí vamos a reemplazar. Entonces, acá, ¿quién iría? Seno cubo. Ahora va a ir 5 coseno cubo. Abajo también hay seno cubo de x. Ahora va a ir 5 coseno cubo de x. Y mira, arriba ya te queda 15 coseno cubo más 2 coseno cubo. Y eso hace 17 coseno cubo de x. Abajo te va a quedar 5 coseno cubo menos coseno cubo. 4 coseno cubo abajo, ¿no? Arriba 17 y abajo 4 coseno cubo. ¿Qué va a suceder ahora con los coseno cubo? Se van. Y con eso, entonces tengo que la respuesta es 17 cuartos. Muy bien. Entonces, la clave sería la alternativa D. Bien, estudiantes, entonces para este problema, ¿qué tenemos que recordar o qué hemos recordado? Las identidades de cociente. No te olvides, tangente seno entre coseno y cotangente coseno entre seno. Y eso también lo hemos visto en nuestra parte teórica, ¿sí o no? Bien, estudiantes, entonces con eso, ya ahora sí podemos ir al problema 2. Muy bien. A ver, en este problema nos dice lo siguiente. En el gráfico se muestra una cartulina de forma rectangular, cuya superficie tiene un área igual a 0,25 metros cuadrados, o sea, un cuarto, ¿no?, de metro cuadrado. Determine el perímetro de dicha cartulina, ¿no? Sabemos que el perímetro es el contorno, ¿no? Lo que nosotros damos como respuesta es la suma de longitudes de ese contorno. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Me piden el perímetro de la cartulina, repito, eso es el contorno, ¿no? Lo que voy a dar como respuesta es la suma de longitudes de ese contorno.
Tengo como dato esa cartulina. Y aquí en la parte superior hay una longitud, tangente por coseno, ¿no? Ujú. Ese tangente por coseno, mira, lo voy a poner acá a un costado para poder reducir. Tangente por coseno. No te olvides que la tangente es seno entre coseno. Ujú. Y multiplicado por coseno, sabemos que esos de ahí se van, ¿sí o no? Y me va a quedar seno de teta. Entonces, esta medida, ¿no? Esta longitud que estaba acá en la parte superior, sería seno de teta en realidad. De forma similar, la otra longitud que te dan, ¿no? Esa altura es cotangente por seno. Entonces, acá también un costado para ir recordando. Cotangente es coseno sobre seno. Ujú. Multiplicado por el seno, se van y me queda coseno de teta. Entonces, él sería coseno de teta. Claro, pero eso no es el perímetro, ¿sí o no? Si él es seno de teta, abajo también es seno de teta. Coseno de teta, coseno de teta. Entonces, con eso ya tengo el perímetro, ¿no? El perímetro sería todo el contorno. Lo que voy a dar es la suma de longitudes de ese contorno. 2 coseno más 2 seno. 2 veces seno más coseno, si deseas. Con eso ya tengo el perímetro. Pero hay un dato más. En el problema te dice que tiene un área de 0,25 metros cuadrados. Tiene un área de 0,25 metros cuadrados. O sea, de un cuarto, pues, ¿no? Y esa área, no te olvides, base por altura, ¿sí o no? Seno por coseno es un cuarto. Ya está. Ese es un dato que tenemos ahí. Seno por coseno es un cuarto. Ahora veamos. En lo que nos piden el perímetro, ¿no? En este caso, sería 2 veces seno más 2 coseno. En otras palabras, 2 veces seno más coseno. ¿Cómo relaciono este perímetro que me están pidiendo con este dato que tengo que es el área? Que en este caso sale base por altura, seno por coseno. Siempre que querramos relacionar la suma con un producto, sí o no que se recomienda elevar al cuadrado. Entonces, para relacionar este perímetro pedido con nuestro dato, ¿no? Con nuestro dato que tenemos acá para relacionar ellos, se sugiere elevar al cuadrado. Entonces, este perímetro pedido, mira, lo elevamos al cuadrado. Sería 4 veces seno más coseno al cuadrado. Este binomio al cuadrado es conocido, ¿no? ¿Recuerdas? Por álgebra es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. O si no, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que es lo mismo en realidad. Entonces lo vamos a desarrollar así. 4 sigue afuera, sería seno cuadrado más coseno cuadrado más 2 veces seno por coseno. ¿Por qué me conviene de esta forma? Porque al menos ya aparece agrupado seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces eso ya es una identidad pitagórica, ¿sí o no? Ya tienes todo esto acá. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Espero que eso no te hayas olvidado. Profe, seno por coseno es el seno por coseno que tengo acá como dato, un cuarto. Entonces, esto de rojo es 1 y este de verde es un cuarto según el dato. Entonces te va a quedar así, 4 veces, el cuadrado será 4 veces, 1 más 2 veces un cuarto. Si usted multiplica el 4 con cada uno de ellos, sería así. 4 por 1, 4. Y 4 al multiplicar con él, sí o no que sale 8 entre 4, 2. Entonces te va a quedar 4 más 2 en realidad, porque el 4 se va a ir, sí o no. Entonces te va a quedar que e cuadrado es 6. Si e cuadrado es 6, e cuánto tiene que ser? Raíz de 6. Y con eso, estudiantes, ya tenemos la clave B, ¿no es cierto? Y lo marcamos. Para este problema, ¿qué tenemos que recordar? Uno, lo que viene a ser identidad de cociente. No te olvides que acá, en este tener en cuenta, se usó la tangente, seno entre coseno, cotangente, coseno entre seno, y la identidad de cociente. ¿Qué más hemos empleado? Una identidad pitagórica, seno cuadrado más el coseno cuadrado, ¿cuánto es? 1. Entonces, esas identidades, estudiantes, hay que ir recordando. En este caso, estamos viendo una pitagórica, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y también identidades de cociente. Muy bien. Entonces, estudiantes, eso sería para el caso del problema 2. Y ahora sí, ya estaríamos entrando al problema 3. Muy bien. Muy bien. Ahora veamos, estudiantes, el problema 3. Y te dice lo siguiente, ¿no? Sí.
te dan la suma de dos fracciones que te da 35 sextos. Si coseno de x sobre 2 menos 2 seno de x más 3 seno de x sobre coseno de x, todo esto es 36 quintos. Y te piden secante más tangente. A ver, veamos entonces. Nos piden secante más tangente. Y tengo como datos senos y cosenos, ¿sí o no? Entonces, esta secante lo voy a llevar en términos de seno y coseno. A ver, o sea, buscando la manera que se pueda relacionar con este dato que tengo aquí. Secante es 1 entre coseno. Y la tangente es seno entre coseno. Ya está. Y si usted se da cuenta, estos son fracciones homogéneas, ¿sí o no? Entonces, se coloca el mismo denominador y arriba saldría 1 más seno. Entonces, lo que me piden en realidad es 1 más seno entre coseno. Eso me están pidiendo. ¿Ya está? Y a esta expresión le vamos a llamar un i. Mira, entonces lo que necesito calcular es e. A ver, veamos de nuestro dato. Mira, es coseno de x y abajo es 2 menos 2 seno de x. Abajo le puedo factorizar 2. Entonces me va a quedar así. Y arriba le factorizamos 3. ¿No? 3 más 3 le factorizamos 3. Y acá, si usted se da cuenta, en toda esta parte, eso ya sería, por ejemplo, e. Entonces, acá tendría 3e. Profe, ¿y acá? ¿Coseno entre 1 menos seno? Bueno, así a simple vista no hay, ¿no? No hay forma de reemplazar. Pero hay que tener en cuenta una igualdad, ¿no? Una identidad que se desprende de las fundamentales de la identidad pitagórica. Siempre que veas coseno entre 1 menos seno, esto va a ser igual a 1 más seno entre coseno. ¿Y esto cómo lo obteníamos? Ah, mira, acá un costadito, en todo caso, para que lo puedas ver. No te olvides de esta identidad. Seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Sabemos que eso es 1, ¿sí o no? Y de acá, ¿sí o no, estudiantes, que el coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x? Eso si este seno cuadrado lo paso a restar. Coseno cuadrado, sabemos que es coseno por coseno. Y 1 menos seno cuadrado, si usted recuerda, es diferencia de cuadrados. 1 menos seno por 1 más seno. Cualquiera de estos factores lo puedo pasar a dividir, ¿sí o no? Un coseno de acá también lo paso a dividir. Entonces, me va a quedar algo así. Mira, voy a pasar a dividir y me va a quedar de esta manera. Coseno de x. 1 menos seno lo paso a dividir acá. Ya está. Igual, el 1 más seno queda en esta parte. Y el coseno, uno de los cosenos que estaba multiplicando, lo paso a dividir. Pasa a dividir, ¿no? Si pasa a dividir, quedaría así, ¿no? Ese coseno pasó a dividir y quedaría acá de esta forma. Sobre coseno. ¿Ya está? Y esto es, estudiantes, esa igualdad que se ha puesto acá. Si yo veo coseno entre, acá está, 1 menos seno, eso va a ser 1 más seno entre coseno. Y eso precisamente es lo que puedo aprovechar en la resolución de este problema. Acá tengo coseno entre 1 menos seno. Ah, eso de ahí va a ser 1 más seno entre coseno. ¿Ya está? Claro, el 2 de abajo se mantiene, ¿no? 1 más seno entre coseno. Y esto también es C. Mira, 1 más seno entre coseno es C. Profe, está entre 2 en medios, ¿no? El otro está así. Entonces, de acá, ya vemos que acá se genera el E y acá también se genera el E. Entonces, me va a quedar de esta forma. E medios, ¿no? Porque esto es C. E medios más 3E igual a 35 sextos. E, no te olvides, es 1 más seno entre coseno, 3E. 1 más seno entre coseno es C, entre 2 E medios. Y esto ya lo podemos operar, ¿sí o no? Esto sería de esta manera, ¿no? Sería 2 por 3 más 1, ¿sí o no? Entonces, ahí te va a quedar 6 más 1, 7 E medios. Ya está, va a estar así. Igual a 35 sextos. ¿Qué le puedo sacar? Séptima, 5. Abajo le puedo sacar mitad, 3. ¿Cuánto sale el E? E me va a quedar 5 tercios. Y es lo que me están pidiendo, ¿no? 1 más seno entre coseno. Entonces, con eso ya tengo E. 5 tercios. Ya tengo prácticamente la respuesta, ¿sí o no? Ya está.
tómale una captura, ¿no? Ahí te dice numeritas y con eso ya tienes que la clave sería la alternativa A. Bien, estudiantes, eso entonces para el caso de ese problema, ¿no? Para el caso de ese problema. ¿Qué tenemos acá que ir, pues, recordando? Bueno, acá hay que ir recordando la identidad, ¿no? En este caso, la recíproca, ¿no? Secante uno entre coseno, ¿no? Y la identidad de cociente, tangente, seno entre coseno, ¿no? Estas primeras identidades hay que recordar las recíprocas, secante uno entre coseno, y bueno, la identidad de cociente, tangente, seno entre coseno. ¿Qué más? Para poder hacer el reemplazo, coseno entre 1 menos seno, para reemplazar por 1 más seno entre coseno, tengo que recordar la identidad pitagórica, ¿sí o no? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Seno cuadrado lo pasas a restar, diferencia de cuadrados, y el otro es desdoblar, ¿no? Coseno cuadrado por coseno. Uno de ellos pasa a dividir. Y se genera precisamente esta igualdad que vemos aquí. Muy bien, listo estudiantes. Entonces con eso ya tienes el problema 3. Y ahora vamos a resolver el problema 4. Muy bien. Bien, en el problema 4 nos dice lo siguiente, ¿no? Santiago ayuda a su padre a hacer un diseño en la pared que está pintando, sosteniendo la escalera apoyada sobre la pared, formando un ángulo de inclinación θ con el piso. Si la región sombreada representa el diseño realizado, calcule cotangente más coseno de θ. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Acá lo que nos están pidiendo es cotangente más coseno. Y tenemos como datos precisamente ese gráfico, ¿no? Y hay algunos datos adicionales, ¿no? Acá vemos a Santiago, ¿no? Que está en este caso, pues, apoyando, en este caso, sosteniendo la escalera, ¿no? Que está apoyada sobre la pared y que forma un ángulo de θ, ¿no? En este caso con el piso, te dice, ¿no? El problema te dice ello. Muy bien, bajo estos datos, entonces me piden calcular cotangente más coseno. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, generar nuestro triángulo rectángulo, ¿sí o no? Ya que acá hay una medida θ, ¿no? Si usted recuerda, y espero que sí, cuando tienes, ¿no? La longitud de la hipotenusa, hay que recordar lo siguiente, ¿sí o no? Si tenemos la longitud de la hipotenusa y tengo la medida de uno de sus ángulos agudos, puedo conocer los otros dos lados, ¿sí o no? Acá él sería A coseno de θ y él sería A veces seno de θ. Entonces, acá es algo parecido, ¿no? Tengo esta longitud que es 2 y θ, puedo conocer el 2 seno de θ y 2 coseno de θ, ¿no? 2 seno, 2 coseno. A seno, A coseno, ¿no? Eso lo tenemos acá. Ahora, si él es 2, si esta longitud que vemos acá es 2, quiere decir que esta longitud de acá también es 2. Y eso lo tenemos acá. Con eso genero para θ, ¿no? Que vemos acá, que es el ángulo formado en este caso de la escalera con el piso, tengo la longitud de catetos, tengo el adyacente y tengo el opuesto. Entonces, ¿puedo calcular o no cotangente de θ, ¿sí o no? Entonces, de este gráfico, vamos a calcular cotangente de θ, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y aparte porque también me piden cotangente más coseno, ¿no? Entonces, de acá ya tengo la cotangente. Muy bien, mira, arriba hay 2 y abajo 2 y 2. ¿Sí o no que esos dos tranquilamente se pueden simplificar? Así es, ¿no? Acá arriba ese 2, ¿no? Arriba este 2 que vemos aquí, lo puedo simplificar con él y lo puedo simplificar con él. Me queda 1 sobre 1 más seno. Pasemos a multiplicar. Te va a quedar cotangente de θ por 1 más cotangente por seno de θ, ¿no? Y todo es igual a 1. Cotangente por seno de θ. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La cotangente es coseno sobre seno. Con el seno que está multiplicando, efectivamente se van a ir. Simplificamos, ¿no? Y me va a quedar coseno de θ. Entonces, toda esta expresión es coseno de θ. Ya lo tenemos aquí. Y esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Cotangente más coseno de θ. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? 1. Muy bien. Entonces ahí, mira, tenemos que la clave sería la alternativa C y marcamos. Bien, estudiantes, entonces para este problema, ¿qué tenemos que recordar? Uno de ellos es resolución, cuando tengo la longitud de la hipotenusa y un ángulo agudo, a coseno y a seno. ¿Qué más tengo que recordar?
Bueno, acá hemos visto una identidad, ¿no? Que viene a ser la identidad de cociente, ¿no? Cotangente coseno sobre seno, ¿no? Y de ahí simplificamos y coseno de teta. ¿Ya está? Muy bien, estudiantes. Entonces, con eso de ahí ya termina este problema 4. Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces sería, estudiantes, la resolución de los problemas dirigidos de esta sexta práctica, ¿no? Que trata sobre identidades 1, ¿no? Muy bien, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana con la séptima, ¿no? Práctica dirigida, ¿no? Correspondiente a identidades fundamentales, la segunda parte, ¿no? Que ya son las auxiliares y las propiedades. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego, jóvenes.